preguntando al Señor lo que deberíamos compartir, y quiero platicar con ustedes un poquito sobre esta verdad, una verdad que es importante que nosotros evaluemos y valoremos. Usted recuerda, por ejemplo, en el libro de Daniel, Nabucodonosor invade la tierra de Jerusalén y toma cautivos a los judíos, y dice la Biblia que dentro de los jóvenes, dentro de los cautivos, el rey dijo: escojan jóvenes de buen parecer, jóvenes de buena apariencia, e instruyanlos en toda ciencia y en todo conocimiento de Babilonia. Y usted sabe que escogieron, dentro de ellos en la historia se ve que escogieron a Daniel, Azarías, Misael, Abednego. Y aquellos jóvenes fueron instruidos y fueron expuestos al conocimiento, yo le llamo secular, al conocimiento y a la sabiduría que hay y que Dios ha dado evidentemente en su gracia al mundo. ¿Por qué Dios permite que seamos expuestos a un conocimiento secular? Fíjese que aquí dice que Moisés, usted recordará que cuando Moisés nace en un tiempo de dificultad. Usted la historia la ha leído, la ha escuchado, y cómo Dios preserva la vida de Moisés y lo hace que la hija de Faraón lo adopte. Y aquella hija de Faraón necesita una nodriza, y bueno, la historia la conoce, cómo María llega y recomienda a Jocabed, la mamá de Moisés. Y Moisés es instruido en el hogar hebreo, pero de pronto es dado a la hija de Faraón. Y allí en la corte de Faraón, a mí me llama la atención sobremanera el verso 22 que dice: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y sí hay que reconocer que hay un conocimiento y una sabiduría y un aprender de la ciencia que Dios ha permitido al mundo. Y ese conocimiento, dice ahí en el versículo 22, que esa formación, ese tiempo de trabajo de donde Moisés es instruido en esa ciencia, representa para nosotros tal vez el tiempo de nuestro estudio. A ver, pregúntele a la que está a su lado: ¿tú tuviste la oportunidad de estudiar? Sí, quizás es la época más bonita que uno tiene. Es la época donde uno no la aprovecha, uno no la valora, porque uno siempre, no sé si a usted le pasó, uno está siempre queriendo crecer y piensa uno que el crecimiento le va a dar a uno libertad, y el niño quiere crecer, el joven quiere crecer, terminar sus estudios porque quiere ser libre. Pero la verdad es que no hay tal libertad por delante, sino una esclavitud al trabajo. Uno sale de los estudios y va uno a desarrollar el trabajo. Pero la época de estudiante es tan fantástica, tan hermosa, donde uno aprende, y quizás aprendimos cosas que tal vez nunca nos van a servir en la vida. Por ejemplo, a mí me hicieron aprender de memoria todos los ríos del mundo, los volcanes del mundo, y a veces me pongo a pensar de qué me sirvió aprender de memoria y todo, pero es bueno, hay un fenómeno, hay un efecto que provoca el desarrollo de la mente, el conocimiento. Fíjese que dice la Biblia que en el verso 22 Dios permite que Moisés sea instruido en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso
en palabras y en hechos. Uno de los efectos que hay de la instrucción, del conocimiento, por lo cual nosotros debemos de estimular a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y aún nosotros mismos a estudiar, es que el efecto del conocimiento te da poder, te hace poderoso. El que sabe, sabe. La ignorancia es uno de los flagelos más grandes, porque por ignorancia a veces no se alcanzan objetivos, no se alcanzan metas. Y una de las cosas interesantes que yo veo es que el estudio, el cultivar la mente, es una bendición de Dios. ¿Cuántos dicen es una bendición de Dios? Si Dios te permitió llegar a un nivel académico y desarrollar tu mente, Moisés, a través de esa educación, a través de esa instrucción, dice que se hizo un hombre poderoso en palabras y en hechos. Eso quiere decir que hay un efecto de la preparación. La persona que no valora el efecto de la preparación y el desarrollo intelectual se está perdiendo una buena meta. Yo le he dicho de esta manera: alguien que se esfuerza estudiando por algunos años, tal vez se priva de diversión, se priva de muchas cosas, pero alcanza un nivel educativo de desarrollo que lo hace poderoso. Por ejemplo, siempre lo he puesto el ejemplo de un abogado que se dedicó al estudio y de pronto en el trabajo cobra 300, 400 la hora. Y uno que no se dedicó al estudio, por muy buen pagado que esté, 40, 50, 60 la hora, no es lo mismo que el ingrato abogado, que solo por hablar por teléfono a uno le cobra un dineral. Y usted ve que pues los abogados por lo regular son los que más dinero tienen, ¿ya? Entonces ese estudio, esa capacitación los hace poderosos, los hace hombres que en un momento dado puedan tener este efecto como Moisés. Dice: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Ahora, cuando nosotros vemos la Biblia, a veces tenemos que reconocer algo. En el plan de Dios, Dios dice que escogió a Pablo desde el vientre de su madre. Dios puso sus ojos en Pablo desde antes de que Pablo naciera, pero le permitió que Pablo fuera instruido a los pies de Gamaliel. Dios puso sus ojos en Moisés desde pequeño. Dice que nació así como nosotros, hermoso y bonito, ¿va? Porque usted cuando nació fue hermoso. Su mamá lo vio hermoso. Su mamá dijo: está lindo, trae pelo de valiente, pero está lindo, ¿eh? Allá en mi pueblo dice: no importa que salgan chatos, la cosa es que respiren bien, ¿verdad? Y nació hermoso, y Dios puso sus ojos en Moisés, y Dios puso sus ojos en Daniel y en sus amigos. Pero Dios les permitió desarrollarse. Dios les permitió conocer la ciencia, conocer la instrucción de los egipcios. Y aquí vemos a Moisés. Y yo quiero por un momento hablarle de las etapas que Dios permite que nosotros vivamos. Yo no sé si usted apreció la etapa de su formación. Por favor, pregúntele a la que está a su lado: ¿sí fuiste a la escuela? ¿Sí? Porque algunos dicen: yo fui a la universidad, hermano, pero pasé por la calle. Y fíjese usted, aquí, bendito sea Dios, aquí es un fenómeno un poquito diferente, pero en nuestros países, por ejemplo, si alguien alcanza un grado universitario, le cambia el carácter, le cambia la perspectiva. Por ejemplo, voy a hablar de donde yo nací. El hecho de ser abogado, de ser
de ser médico o de ser profesional le da cierta categoría a uno. Y no le dicen a uno hermano, sino le dicen a uno lic o doc. Me recuerdo en la iglesia estaba el licenciado fulano, el doctor fulano, el ingeniero tal. Porque esa frase pequeña, esa da cierto estilo, cierto prestigio, cierto orgullo, si usted me permite. Problema es cuando salimos para Estados Unidos y no hablamos inglés. Y entonces se nos va el lic, el doc y el ingeniero. Y aquí caemos a hacer lo que Dios nos auxilie a hacer. En la iglesia, allá, es reconocido que el desarrollo mental da poder. Moisés se hizo poderoso. Moisés, hermano, dice aquí la escritura que es interesante que Moisés vivió 3 etapas en su vida bien marcadas, que son las que yo le quiero recordar. Sé que usted las sabe y que usted las va a vivir. De una o de otra manera las va a vivir. Por ejemplo, hay personas que se preguntan, ¿por qué yo tuve que vivir lo que tuve que vivir? ¿Por qué tuve que pasar lo que tuve que pasar? La etapa del pasado, la etapa de la preparación. ¿Sabe? Quiero decirle algo. Dios te escogió a ti desde antes que tú nacieras. Y entonces Dios permite que el Nilo se lo lleve a uno, como a Moisés, y que uno experimente la sabiduría de los egipcios, que uno experimente, hermano, ese ego, ese orgullo, esa vanidad de alcanzar en el mundo egipcio, entienda esto, en el mundo secular, el ser poderoso en obras, el ser poderoso en palabras. Y Moisés, hermano, en esa capacitación, en esa fuerza que tenía, vea conmigo, dice que era poderoso en palabras y en hechos. Una buena reputación, una excelente, quizás para una madre, Moisés era el yerno adecuado. Dice, ese hombre vale la pena. Y usted sabe que las madres siempre quieren casar a sus hijas con el mejor varón. Nosotros decimos que buscan a un hombre que tenga buen testimonio, que tenga buena cobertura, así que tenga casa y que tenga una buena guianza, un carro bueno también. La sabiduría judía dice, yo se lo repito, que el hombre sabio primero adquiere un oficio, luego compra una casa y luego se casa. Y eso me gustó mucho porque ¿qué mujer no se casa con un hombre que tenga una buena profesión, que tenga una casa y que le diga, mire, yo le ofrezco matrimonio y ahí está mi casita y mi profesión? Yo creo que aunque a usted no le guste, usted dice, pero esto me conviene, pues, ¿verdad? Este es el que, con este voy a tener por lo menos seguridad. Porque si algo busca la mujer en un varón, es seguridad. Seguridad. Yo he observado que en la naturaleza femenina hay la necesidad de sentirse segura. Y una mujer al lado de un varón se siente segura. Aunque el varón sea pequeñito, se siente segura. Dirá, aunque sea de bastón lo uso, me siento seguro, ¿verdad? Y entonces la preparación del mundo hizo a Moisés poderoso. Lo hizo un hombre que en el medio ambiente, fíjese que dice la Biblia que 40 años Moisés estuvo en ese ambiente. 40 años donde su mente, donde su corazón se proyectaba realmente como se proyecta un príncipe. Yo recuerdo que leí en un artículo, ¿por qué los pobres comen hasta dejar vacío el plato?
¿Y por qué los ricos comen poquito? ¿No se ha fijado que los ricos comen poquito? Vaya usted a los buenos restaurantes, hermano, donde el plato vale 60, 70 dólares. Le sirven poquito a uno. Fíjese usted qué interesante es eso. Pero vaya usted a los donde vale unos 50 el plato. Y entonces yo leí que el rico come poquito porque como él tiene plata, él sabe que mañana va a comer. El pobre come mucho porque dice, quién sabe si mañana no va a haber. Entonces hoy lleno los tanques para ver hasta dónde me alcanza. Y es asunto de mentalidad. Por ejemplo, el pobre a veces idolatra su carro. El rico utiliza su carro. Porque es mentalidad. Y Moisés agarró una mentalidad. Dios necesitaba que Moisés agarrara una mentalidad de palacio. Dios necesitaba que Moisés fuera entrenado en la administración, en la proyección de liderazgo, en la proyección de gobierno. Y entonces lo lleva 40 años a la corte de Faraón. 40 años es mucho tiempo. Y esos 40 años lo hicieron un hombre poderoso, un hombre fuerte en palabras, fuerte en hechos. Pero en esos 40 años, ese conocimiento, esa sabiduría egipcia lo desarrolló a él de tal manera que lo hizo ser capaz. Lo hizo confiar en su habilidad, en su conocimiento. Lo hizo, hermano, confiar en lo que él tenía y en lo que él sabía. Por eso, la sabiduría del mundo, el conocimiento del mundo, es bueno. Porque te ayuda, te da herramientas, te capacita, te da lo necesario para que tú sepas hacer las cosas. No es lo mismo alguien que no tiene conocimiento a alguien que tiene conocimiento. No es igual a alguien que ha sido preparado, que sabe lo que está haciendo, a alguien que está improvisando a ver cómo sale. Entonces, ese conocimiento, y por favor todavía no saque conclusiones, no diga, ay, yo no fui, no tuve la oportunidad. Porque lo que quiero marcarle es que Dios permite 3 etapas en la vida nuestra. La etapa que podríamos llamarle de la estimulación de nuestro ego. La etapa donde tus valores, tus virtudes, tus capacidades son trabajadas para hacerte una persona capaz, para hacerte una persona eficiente, para hacerte una persona que no un improvisado, pues. Usted sabe, tristemente, hermano amado, cuando las personas no saben hacer lo que tienen que hacer, se pierde mucho recurso, se pierde mucho tiempo, se pierde, hermano, incluso a veces lo barato sale bien caro, bien caro. Pero cuando alguien sabe lo que está haciendo, cuando alguien conoce lo que está haciendo, te da garantía, te da seguridad. Dice, yo por ejemplo, yo admiro y bendigo a las ovejas que van con pastores que improvisados, que salen, hermano, de la nada, de un trabajo tal vez, y se van a un púlpito. Eso es como ponerse en las manos de alguien que te va a operar sin ser médico. Y qué fea las ovejas, ¿verdad? Ponerse en las manos de alguien que no está preparado. Entonces, la preparación es importante porque la preparación te hace capaz, te hace poderoso y te hace fuerte como Moisés. Sabes lo que estás haciendo. Conoces cómo hacer las cosas. Tienes esa confianza. Tienes esa seguridad.
El estudio, la capacitación te da eso. Y entonces, fíjese usted que Dios permitió que Moisés llegara y asimilara toda la sabiduría de los egipcios. Por favor, repita conmigo: y era poderoso. En otras palabras, Moisés se sentía: yo puedo, sé lo que estoy haciendo, sé que soy el líder, sé que soy el caudillo, sé que voy a desarrollar una buena empresa. Y entonces dice la Biblia, renglón seguido, que cuando cumplió la edad de 40 años, le vino a su corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y viendo a uno que era maltratado, lo defendió. Y matando al egipcio, vengó al oprimido. Ahora, mira el pensamiento de Moisés. Pues él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar libertad por su mano, pero ellos no lo habían entendido. Es decir, cuando la madre de Moisés lo tuvo en esa pequeña edad, la madre le ministró a Moisés su identidad hebrea. Por eso bienaventuradas las madres que crían a sus hijos, hermano. Bienaventuradas las madres que toman tiempo para leerles la palabra a sus hijos, para orar por ellos, bendecimos a esas madres que toman el momento, por ejemplo, para despertarlo. Y estoy pensando en mí, porque eso hicieron conmigo. Todas las mañanas mi madre me despertaba con un texto. Todas las noches me dormía con un texto. Y como yo soy su hijo preferido, ella dedicó mucho tiempo para instruir, para poner en mi mente el temor a Dios. Evidentemente eso pasó con Moisés también. Y cuando Moisés fue a la corte de Faraón, aquella semilla que le habían sembrado de pequeño, esa semilla no se murió. Esa semilla no, por eso si usted hizo un buen trabajo con sus hijos de pequeños, y posiblemente hoy sus hijos están en el Nilo, porque llegaron a una edad de adolescencia, de juventud, donde se alejan de las cosas de Dios, no se preocupe, lo que usted sembró va a dar fruto tarde o temprano. Lo que usted le inculcó en el corazón, eso va a fructificar, por supuesto, si lo hizo. Ahora, si no lo hizo y no hay semilla en el corazón de ese muchacho, va a haber problema. Pero entonces Jocabed sembró en Moisés esa semilla de su identidad hebrea, de su pueblo hebreo. Y Moisés sabía que estaba siendo preparado en Egipto para una función en Dios, para desarrollar un ministerio de liberación, ministerio de rescate. Y entonces, cuando llegó a los 40 años, diga conmigo, era poderoso. Fíjese, se sentía poderoso, se sentía que sí podía, se sentía, ahora llegó el tiempo en que sí, ya me preparé la sabiduría de los egipcios, sé administrar, sé mandar, sé dirigir, sé ordenar, sé lo que debo hacer. Y entonces se sentía poderoso. Y entonces quiso actuar en la comisión de Dios, porque él pensaba, mira el pensamiento de Moisés, verso 25, él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar libertad por su mano, pero ellos no lo habían entendido. Y entonces Moisés actúa en su capacitación, en su fuerza. Yo no sé cómo fue que agarró al egipcio y lo desnucó, lo mató y dijo: de uno en uno voy a liberar al pueblo de Israel. Sin embargo,
Es interesante que dice la Biblia que de pronto se da a la luz pública de que él mató a un egipcio. Y a Moisés le agarra miedo. Dice en el verso 29: y al oír estas palabras, Moisés huyó. Y ahora va a comenzar una etapa que yo creo que muchos han vivido, donde todo su esfuerzo, toda su dedicación, lo que les dio reputación, lo que les dio prestigio, lo que les dio orgullo, de pronto ven que no les sirve. Déjeme, no quiero agraviar a nadie, pero pienso imaginativamente alguien que sacó una licenciatura, una abogacía o una carrera profesional en su país y de repente inmigró para acá y no sabe el inglés. Y aquí paramos de constructores, paramos de... No tengo nada de malo contra eso, el trabajo es dignificante, pero se piensa, y todo el esfuerzo que hice, y todo el tiempo que me dediqué, y todo aquel tiempo que me desvelé, que estuve metido en libros, que toda mi profesión de pronto la veo truncada y tengo que comenzar de nuevo. Piense en el cambio tan drástico que Moisés experimentó, porque el poder que la ciencia de Egipto te da no te va a servir en la tarea divina. Esta tarea divina que Moisés iba a hacer, no la tenía que hacer con fuerza. Por eso la Biblia dice: no es con ejército, no es con espada, sino que ahora tenía que aprender una nueva forma de vida. Moisés ahora, siendo poderoso, yo quiero insistir en el hecho de que su ego estaba bien elevado. Era el príncipe, era uno de los que estaban en línea al trono. Pienso que en la corte Moisés disfrutaba de tantas cosas buenas, de tantas cosas fantásticas, pero ahora se va al desierto y en el desierto lo único que ve es arena, es ovejas, y Dios lo mete otros 40 años. Mire, la escuela divina es tremenda, hermano. Lo mete otros 40 años para nivelar el ego de Moisés, para decirle: Moisés, aprendiste lo que los egipcios te dieron y eso te hicieron poderoso, te hicieron orgulloso, te hicieron prepotente, te hicieron vanaglorioso, pero mira los efectos que provocaste. Solo mataste al egipcio, no hiciste ninguna liberación. Y ahora Dios lo mete en 40 años donde empieza a pulir su carácter, donde empieza, hermano, Moisés. Yo pienso que Moisés, en esos 40 años que comenzó a pastorear las ovejas de Jetro, quizás reflexionaba ahí en el desierto y decía: todo lo que perdí, todo lo que para mí era importante, toda la preparación que tuve, ¿de qué me sirvió? Imagínese a Moisés ahora en el desierto llevando rebaños que ni siquiera eran de él, eran de su suegro. Se casó en el desierto, tuvo 2 hijos y tal vez pensó: ahora mis hijos van a tener una vida diferente, que yo les hubiera podido dar una vida mejor allá. Piense en la mentalidad que Moisés tenía.
De pronto Dios empezó a trabajar la mentalidad de Moisés, de aquel hombre suficiente, de aquel hombre poderoso, de aquel hombre que era poderoso en hechos y palabras. Empezó Dios a tallar, y mi Biblia dice que cuando terminó la etapa esta de Moisés, Moisés era el hombre más manso de la tierra. Qué interesante. Qué interesante ahí en esa soledad, en ese periodo fantástico. No dice la Biblia que Moisés estuviera con ángeles, no dice la Biblia que Moisés estuviera siendo visitado por Dios. No, estaba en el desierto. Yo le llamo a eso el tiempo de la sociedad y el pulimiento que Dios hace con el que quiere usar. Otros 40 años. Diga 80 años. Ya cuando tiene los 80 años, fíjese que se le ocurre ir al monte Horeb, tal vez pensando lo que mi madre me inculcó de niño, tal vez era una ilusión. Quiero que por un momento piense en las promesas que Dios le ha dado. Quizás Dios le ofreció usarlo, quizás Dios le ofreció bendecirlo, qué sé yo, alguna promesa, y usted se emocionó y dijo: Dios lo va a hacer, y entró en la primera etapa, que es la etapa donde uno es competitivo, donde uno es agresivo, donde uno es visionario, donde uno le echa ganas, donde uno dice: puedo. Pero de repente Dios dice: vamos a la segunda etapa, donde te voy a enseñar que toda esa capacidad humana no me sirve a mí. Te voy a enseñar, cuando Jesús habla y dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y comienza Dios a botar, déjeme pensar de esta manera, a botar un poquito el ego. Y de pronto ya se le quita a uno el licenciado y el doctorado. Y ya uno dice: no, llámeme hermano. Y se le quita a uno ese tufo de orgullo, de superioridad. Y se le quita a uno esa ambición de la competencia, de yo quiero ser mejor, yo soy mejor que fulano. Y se le va quitando todo eso. Bendita preparación de Dios, que va puliendo y te va enseñando a ser manso y humilde de corazón. Ahora fíjese bien esto. Pasan 40 años. Y a usted lee ahí, cuando yo leía esos 3:40, tal vez no vamos a vivir, no podemos vivir etapas de 40 años, porque nosotros ya no vivimos 120 años. Pero a veces te preguntas: ¿y por qué Dios no me ha cumplido lo que me ha dicho? ¿Y por qué Dios, y aquellas profecías, y aquellos sueños, y aquellas cosas? Y te tengo una noticia buena: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero Él conoce el corazón. Él sabe que con ese ego de Egipto no estamos capacitados para la obra de Dios. Él sabe que lo único que vamos a lograr cuando tenemos esa autosuficiencia, ese orgullo, esa prepotencia, vamos a matar gente. Porque vamos a señalar, perdónenme, me creo, no voy a decir ustedes, me creo capaz, me creo suficiente y mejor que otros. Y por eso en la iglesia es triste reconocerlo, pero a veces las oraciones son como las del publicano y del religioso. Y a veces: gracias, Señor, porque yo no soy como fulano. Gracias, Señor, porque yo sí te diezmo y ofrendo, no como ese ladrón, no como. Y de repente nosotros, hermanos, estamos desarrollando un estilo de vida, queriendo servir a Dios con la sabiduría egipcia, con el conocimiento egipto, con lo que aprendí allá afuera. Dice: hermano, póngame de jefe de diáconos, porque yo soy manager allá afuera.
Y entonces yo sé tratar a la gente. ¿Cómo trata a la gente allá afuera? Es muy diferente a cómo se trata aquí. Acabo de estar en una reunión y me decía uno de los pastores, me decía, hermano, uno de nuestros pastores que ya no está con nosotros, que se vació su iglesita y se le dividió a toda la gente. Le decía yo, ¿pero por qué? Y decía, porque el trato que él daba era el trato que daban en el mundo. Cuando nosotros vemos a Moisés, imagínense a Moisés queriendo liberar a los hebreos, matando. Yo conocí a un jefe de diáconos, que ahora es pastor, que ninguno de los servidores llegaba tarde, ni uno. Le tenían un miedo terrible, porque él andaba armado. Y él dijo, el que me llegue tarde, le meto un balazo. Imagínense, todos llegaban, hermano, puntuales. Me recuerdo que en su casa había un rótulo que decía, no le tenga miedo al perro, téngale miedo al dueño de la casa. Ese es Moisés. Esa es la etapa donde yo puedo. Esa es la etapa donde, no, mire, póngame a mí, no pongan a fulano, porque yo sí sé, yo puedo, estoy capacitado, me siento capaz, me siento que no sé por qué Dios lo puso a usted si yo tengo más capacidad que usted. Esa es la etapa del orgullo, de la vanidad. Pero Dios se lleva a Moisés a la etapa de la humillación. Y lo mete 40 años, hermano. Es que 40 años se dice fácil, pero estar 40 años, hermano, en el desierto, ya de repente, yo no sé, los que tienen, por ejemplo, algunos años aquí, me contaban de una persona que llegó a Salvador y le dijeron, ¿quieres tomar chuco? ¿Sí saben lo que es el chuco? ¿Ah? Y él dijo, ¿qué es eso? El chuco, el atolito ese de antes. A ver, vamos a probarlo. Y se lo dieron, ¿verdad? Y empezó. No te acordabas del nombre, pero de la movidita sí te acordabas, ¿verdad? Le dijeron. Porque a veces olvidamos o nuestro orgullo, nuestro ego tiene que ser tratado. Y Moisés, hermano, en esta etapa empezó a menguar. De tal manera que, fíjense, yo quiero llevarle a usted a cómo Dios trabaja, que usted sepa, que usted comprenda, que usted entienda que lo que Dios le dijo, Dios se lo va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero lo va a cumplir cuando Dios vea que usted ya no confía en la sabiduría egipcia, que usted ya no confía en sus fuerzas, en sus capacidades, sino que ahora usted tiene una actitud diferente delante de Dios. Ahora usted le dice, Señor, porque Moisés llega, hermano, y de repente ve una zarza que está ardiendo, que está quemándose, y dice, voy a ir a ver esa maravilla. Y usted sabe la historia, y ahí le habla Dios y le dice, Moisés, te voy a mandar a liberar a mi pueblo. Y Moisés dice, ¿por qué a mí? Yo no sé hablar. Hermano, ¿qué había aprendido en el desierto? ¿Sabe qué lenguaje hablaba Moisés en el desierto? Las ovejas. Y Moisés ya voy. Se volvió tartajo. De repente, hermano, Moisés dice, yo no puedo. Mira, ellos no creen en mí. Ellos no me van a aceptar. Yo quise liberarlos con mis capacidades y ya ves lo que me rechazaron. Y entonces ahora cuando Moisés cree que no es capaz, mire cómo es Dios, hermano. Dios dice, ahora me sirves. Ahora que ya estás viejo. Yo le he estado diciendo al Señor, le digo, Señor, ¿por qué a ti se te ocurre cumplir las promesas cuando uno ya llega viejo?
Imagínense a Zacarías, hermano. Zacarías se casó joven con Chabelita, hicieron planes de tener familia, hermanos, se pusieron a trabajar en el asunto y nada. Pasaron los años y de repente llegan a viejos y le toca a Zacarías oficiar en el templo y se le ocurre a Dios: Ángel, dile a Zacarías que el año entrante tiene un hijo. Miren, por favor agarren lo que voy a decir con el lado amable. Cuando uno es joven, la vida sexual es fantástica. Pero cuando uno ya llegó a viejito, ya como que algo pasa, ¿verdad? Ya aquella potencia, aquella fuerza, aquello de que casi devoraba a uno la presa. Hasta los besitos, hermano, ya son de lejos y de piquito. Sí, porque ahora da un beso a uno como de antes y se le cae la placa a uno, hermano. Es difícil. Y comienza, usted sabe, las manos a temblar, los ojos a apagarse, los oídos, el tiempo malo. Y tal vez Zacarías está en esa época, hermano, caminando lento, cuando el ángel le dice: Zacarías, ¿te acuerdas de tu promesa? Y Zacarías dice: no, por favor, no. Yo quiero que usted piense en Chabelita, porque ve a una joven embarazada, una joven de 18 a 25 años, se ven hermosas, se ven preciosas, pero imagínese a mi santa madre de 86 años embarazada. A mí me daría vergüenza, mamá, con un hermanito, y mi papá que ya con otro hermanito, yo hermano que yo. Y Elizabeth ahora le da vergüenza. Elizabeth dice: no, ¿por qué Dios? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no cuando era joven? ¿Por qué no cuando yo podía? ¿Por qué no cuando estaba bien? Porque Dios es soberano y Dios no es hombre para que mienta, y si Él dijo, lo va a hacer. ¿Cuándo? Ese es problema de Dios. Pero se le ocurre a Dios cumplir sus promesas cuando tú sientes que ya no puedes. Yo platicaba con un siervo de Dios y él me decía: ¿por qué ya de viejo uno llega a tener a veces plata y de joven no? Mire, ya de viejo uno tiene para comerse un bistec, así, pero ya no tiene hambre. No sé si le ha pasado. Fíjese que yo tengo amigos que están en la edad más o menos que yo estoy, que cuando los invito a comer piden un plato para los dos. Y les digo: no, pidan no, es que hermano, ya mitad cada uno, dice. Y la mitad para allá, la mitad para acá. Y todavía piden, hermano, un contenedor para llevarse lo que dejan, hermano. Sí. De pronto uno dice: ¿por qué? Moisés tal vez ahora, hermano, pero algo me emociona, algo sí me emociona, y quiero que usted tenga esa emoción conmigo. Lo mejor Dios lo prepara cuando tú sientes que ya no puedes, cuando tú crees que ya Dios se olvidó, cuando tú piensas que ya no, ya yo pensé que yo antes creía que lo iba a hacer, pero Dios te tiene reservada una sorpresa para el tiempo final. El vino añejo, el vino viejo es mejor que el vino nuevo. El fin del negocio es mejor que el principio, y la gloria de la casa postrera es mayor que la gloria de la casa primera. Ahora Moisés, hermano, llega a una experiencia única en su vida. Ahora Moisés llega a un nivel de pensamiento
Porque si usted lee cuando está hablando el ángel con Moisés, Moisés dice: no puedo, no, yo no puedo, anda con el que debe ser. Porque Moisés llegó a un punto en donde su ego, en donde su orgullo llegó al límite más bajo. No puedo. Me recuerdo que entré en la iglesia, era un día de culto. Me senté hasta atrás porque ya llegué tarde esa vez. Mi oración fue: Señor, delante de Dios les digo lo que oré: no sirvo ni para barrer la iglesia. Perdóname. Dentro de las experiencias que Dios me permitió vivir, verlo a Él, hablar con Él, yo viví una época muy sobrenatural, muy hermosa, que me hicieron creer que sí podía. Y entonces Dios me dijo: te voy a meter a cosas de las que no vas a poder salir, porque yo quiero que prediques como yo quiero que prediques, no como tú predicas. Y bueno, pasé muchas cosas negativas, difíciles, y de repente ese día llego a la iglesia y le digo: Señor, después de casi como unos 9, 10 años de trato, yo creo que no sirvo ni para barrer la iglesia, Señor. Y así estaba yo ya, un jovencito allá atrás, así: no sirvo, Señor. Cuando de pronto el Señor me dice: hoy comienza tu ministerio. ¿Y qué? ¿Hoy que no sirvo? ¿Hoy que creo que no puedo? Imagínense a Moisés, hermano, llevando las ovejas ahí, hermano, y de repente va a ver la zarza. Y cuando el ángel le dice: vas a ser enviado para ir con los egipcios a sacar a mi pueblo. Y Moisés dice: la época que esperé ahora está llegando. Pero ahora no voy a ir yo, dijo Moisés, ahora vas a ir tú. Ahora no voy a matar egipcios, ahora los vas a matar tú. Ahora en ese momento, cuando Moisés se enfrenta a esa experiencia maravillosa, por favor dígale a que está a su lado: tú no sabes si quizás hay una experiencia espiritual gloriosa que te está esperando en tu futuro. Una experiencia donde tú digas: pero ya me había olvidado hasta de las promesas, me había olvidado, pero Dios no se ha olvidado. Y comienza la tercera etapa. Una etapa donde Moisés llega a Egipto. Yo quiero cerrar con esto. Donde Moisés ve el poder de Dios. Donde ahora ya no era Moy, ahora era Don Moisés. Donde ya no le gustaba hablar a él, ponía a Aarón a hablar, pero el que levantaba la vara era Moisés. Donde ahora estaba fascinado porque lo que pasaba cuando Moisés actuaba no pasaba cuando Moisés creía que podía. Lo que está sucediendo ahora, dice Moisés, es fantástico. El poder de Dios actuando, el poder de Dios respaldando, porque está viviendo Moisés la tercera etapa de su vida. ¿Qué le digo con esto? Esas 3 etapas las vamos a vivir nosotros. Vivimos la etapa del mundo. Amén. Tal vez en el mundo tal vez usted fue tremendo, pero de pronto ahora está viviendo la etapa del desierto. Y tal vez ahora dice: hermano Otto, mire, yo en el mundo tenía usted, yo en el mundo era, pero ahora no soy nadie. Y está viviendo una etapa donde usted se siente como que: no, pues ya lo único que me espera es la muerte. Te tengo una noticia: la tercera etapa que nos espera es la mejor etapa. Es la etapa de gloria. Es la etapa que la creación misma está esperando, la manifestación nuestra. Es la etapa donde ya no vamos a depender de nuestra capacidad, donde el trabajo de Dios ya terminó en nuestro carácter, donde ahora, hermano,
ya no estoy saliendo del palacio de Faraón, sino que ahora estoy saliendo de la intimidad con Dios, de la presencia misma de Dios. Fíjese usted qué interesante es que Moisés, hermano, vivió 3 etapas bien marcadas en su vida. La etapa donde se sentía poderoso. A ver, pregúntele a que está a su lado, ¿tú estás en esa etapa donde te sientes que puedes? Y tal vez te va a decir, sí, hermano. Si el que debía estar aquí al frente soy yo. O estás en la etapa de jalar ovejitas, hermano, del desierto. Ahí, mire, cuando uno está en el desierto, hermano, solo, hablando con las ovejas, hermano. ¿Qué hablaría Moisés con las ovejas? Y cuando llegó a la zarza, hermano, tartajo. Yo me imagino cuando llegó Zacarías con Chabelita, mudo. Fíjese, viejo y mudo. Y Chabelita, saca. No podía hablar, pero sentía algo raro en su cuerpo. Digo, y porque de mudo no tenía nada, ¿verdad? Solo que no podía hablar. ¿Qué sentiría Isabel cuando va a la comadrona y le dice, fíjate que me siento rara? Yo no sé qué edad tenía, pienso que tendrían dice que eran de edad avanzada. ¿Qué será una edad avanzada? No diga 60 porque me mata. Una edad avanzada, bueno, 60. Y llega Chabelita y fíjate que siento como pataditas aquí, no serán lombrices que tengo. Y le examinan y hace su test ahí de la orina. Y se queda viendo positivo. I don't believe it, dijo. No puede ser. ¿Estás embarazada, Chabelita? No me diga, hermano. Sí, estás embarazada. ¿Y ahora qué van a decir las vecinas? Es que es vergonzoso, hermano. De 60 años, hermano. ¿Por qué caminas así, Chabelita? Es por el embarazo. Y nace, ¿quién nació? El profeta más grande después de Jesucristo. Ahora yo quiero decirte algo para terminar. Siempre Dios prepara en la tercera etapa lo mejor. Y eso me emociona. Y digo, Señor, estoy expectante. Porque tal vez tú luchaste por muchas cosas con tus fuerzas, con tu preparación, con tu sabiduría. Y lo único que alcanzaste fue muerte. Y te refugiaste en el desierto. Pero ahora dice Dios, vamos a ir a la tercera etapa. Quiero pensar de esta manera. Dios le dijo a Moisés, Moisés, ya no vas a ser tú. Ahora voy a ser yo a través de ti. Ya no va a ser tu fuerza. Ahora va a ser mi fuerza a través de ti. Ya no va a ser tu ímpetu. Ahora va a ser mi unción. Y qué cosa linda, hermano, yo cierro con esto. Yo quiero ver trabajar a Dios. Porque a veces, tal vez tú has trabajado fuerte, hermano, fuerte, te has fajado duro. Y el resultado ha sido poco. Pero dice Dios, ¿sabes por qué ha sido poco? Porque si hubieras hecho mucho, te hubieras sentido muy orgulloso.
Pero como ahora ya te pulí, ahora ya eres manso y eres humilde, ahora ya entiendes las ovejas, ahora ya comprendes las cosas de las ovejas, ahora entonces, Moisés, voy a ser yo en ti. Creo con todo mi corazón que Moisés, hermano, experimentó. Fíjese y qué cosa linda. 40 años de Egipto, 40 años de desierto y 40 años de gloria. O sea que, dígale a que está a su lado, en Dios nunca se pierde el tiempo. En Dios nunca se pierde el tiempo. Lo que Dios prometió, lo que Dios marcó, primero te va a preparar. Y es que esto es entiéndanlo, amados, esto es regla general. Primero Dios nos arrulla, Dios nos bendice, Dios nos trata como cuando el niño nace en la casa, nos chiquea, nos da besos y abrazos y después nos pule. Y después, cuando nos ha pulido, nos cumple todas sus promesas. Y cuando cierro con esto, cuando nació Juan el Bautista, dice que le dijo el ángel: tendrás gozo. Tendrás gozo. Imagínense cómo se sentía Isabel y Zacarías cuando vieron al pequeñín ahí, hermano. Qué gozo, qué alegría, hermano. Y todos le decían: ay, Zacarías, chiquito Zacarías. Y le preguntaron: ¿cómo se va a llamar? ¿Va que se va a llamar Zacarías? No, Juan, porque fue el nombre que le puso el ángel. Pero dice que había gozo en el corazón de esa pareja. Yo quiero decirte algo: en Dios el final siempre será motivo de mucho gozo, de mucho gozo. Las etapas que Moisés vivió son las etapas que nosotros vivimos. Nuestro atrio, cuando nos creemos y capaces. Nuestro lugar santo, cuando nos pulen. Y nuestro lugar santísimo, cuando vemos las promesas de Dios cumplidas en nosotros. Así que si estás en una de esas etapas, mira hacia el futuro, que la mejor etapa es la etapa del cumplimiento de la promesa. A ver, cierre sus ojitos y dígale: Señor, yo me voy a gozar en esa etapa. Bienaventurados aquellos que estamos en ese plan maravilloso, plan precioso, fantástico de las etapas. Plan que, quiero decirte, iglesia, lo que Dios dijo, Él no lo ha olvidado. Él habló y lo va a cumplir. Tarde o temprano, tus ojos van a ver el cumplimiento de lo que Dios prometió. Quizás estás viviendo la etapa del desierto. Ten ánimo, porque esa etapa te va a llevar a la experiencia con Dios. La etapa de Egipto nos lleva al orgullo. La etapa del desierto nos lleva a las experiencias con Dios. Y la etapa de las promesas nos llevan a ver la manifestación maravillosa de la presencia de Dios. Padre Dios, esta tarde, este mediodía, Señor, que tú nos permites entrar en consideración de tu palabra. Te damos gracias por estas etapas. Te damos gracias, Señor, porque trabajas nuestro espíritu y con paciencia, Señor, vas labrando tu imagen en cada uno de nosotros. Gracias por cada promesa que has hecho, por cada palabra, Señor, que has dado. Gracias por cada familia que has alcanzado. Ahí donde estás, Padre Dios, que tu propósito en cada uno se acelere, Señor. Que podamos ver
y comprender y completar, Señor, esos periodos de preparación. Y gracias por lo que estás haciendo y vas a hacer. Recibe de Dios ahí donde estás. Yo tengo una sola palabra para ti. Lo que Dios te dijo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Va a llegar su momento del cumplimiento. Aunque hoy estés pasando una etapa de desierto, Él lo va a hacer. Mira, si usted está orando al Señor, quizás alguien por primera vez quisiera recibir a Jesús en su corazón. Tú sientes que Dios te trajo y quieres entregarle tu vida a Jesucristo, darle al Señor el corazón y ser parte de ese pueblo que Dios trabaja. Si en medio nuestro alguien quiere recibir a Jesús, yo le invito que salga de su lugar, que venga al frente, que nos permita orar por usted. Estoy 100% seguro que Él puede transformar, cambiar tu vida. Y quizás en medio nuestro haya quienes, pensando que el tiempo ha pasado, han creído que Dios se ha olvidado. Y Dios te dice hoy que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, que lo que Él te dijo lo va a hacer, pero que cumplas las etapas que Él está permitiendo que vivas. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Jesús o todos somos cristianos ya? Yo quisiera que usted que cree que Jesús va a cumplirle, levante su mano y diga: Señor, gracias, porque yo sé, señores, esperaré confiadamente en el cumplimiento de tu promesa, y hoy más que nunca afianzo mi fe que tú vas a hacer, Señor, tu perfecta voluntad. Padre Dios, levantamos nuestra mano a ti como una señal, Señor, de agradecimiento, de fe, como una señal, Señor, de confianza, como una señal de agradecimiento por lo que tú has hecho, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Señor. Gracias, Dios del cielo, por cada promesa que has dado, por tu propósito en cada familia. Bendecimos, Señor, te bendecimos a ti con todo nuestro corazón y te damos gracias, Señor. Sabemos que estás obrando, que estás, Señor, trabajando. Gracias por lo que has permitido. Gracias por las situaciones, Señor, que hemos experimentado. Gracias por ir labrando en nuestro espíritu esas actitudes maravillosas que solo tu espíritu puede hacer. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te bendecimos y te agradecemos, Señor, con todo nuestro corazón. Te bendecimos, Señor, por lo que haces con cada familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Te bendecimos, Señor, por tu propósito de paz y de bienestar. Y esta mañana, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.